Bueno, volvemos de la pausa, de nuevo con ustedes aquí. Bien, ahora vamos a empezar a hablar un poquito de las proporciones del instrumento que vamos a diseñar, ¿verdad? Como veníamos diciendo, de siempre tener el papel y el lápiz a mano. ¿Cómo proporcionar? ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos diseñando un instrumento de cuerda, que puede ser un instrumento que tiene un clavijero, que tiene un mástil, ¿m? Que tiene una caja, no importa la forma. ¿M? Como yo les decía en la primera clase, lo bueno es el dibujo esquemático, el boceto. No importa la prolijidad, no importa el arte con que está hecho. Estamos boceteando y a esto le empezamos a poner medidas, y vamos a ver que estas medidas tienen que tener ciertas proporciones, ¿verdad? Esas proporciones dependen mucho de los conocimientos que ustedes están adquiriendo en las otras materias, como acústica, como montones de conocimientos que vamos a repasar un poquito más adelante, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos dice que la medida de la cuerda tiene que ser tal, que la vamos a tener eh, dimensionada aquí. ¿eh? Si a este instrumento lo tenemos que ver desde este costado, lo vamos a poner allá, entonces vamos a tratar de sacar líneas auxiliares que nos permitan ver las distintas partes del instrumento, y entonces vamos a ver que el clavijero tiene un pequeño ángulo. El diapasón va a llegar hasta aquí. ¿eh? El mástil va a tener una unión con la caja, y la caja puede llegar a tener esta forma, y acá va a estar el puente y aquí va a estar la cuerda, ¿verdad? Entonces, esta medida de acá la vamos a proyectar en esta parte, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a poder tener ¿eh? el ancho del instrumento, ¿verdad? Y en esta parte vamos a tener la profundidad del instrumento. Y aquí vamos a tener la medida del clavijero, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas son las que nos llevan a la dimensión, la proporción de cada parte del instrumento, ¿verdad? Así como nosotros tenemos esa medida del diapasón, acá nosotros podemos hacer de esta forma para ver el ancho que tiene el diapasón acá y el ancho que tiene el diapasón en este sector de aquí, ¿verdad? Bueno, todas esas medidas nosotros las vamos acomodando y de esa forma proporcionamos nuestro dibujo. ¿Qué significaría proporcionar el dibujo? Y bueno, que si esta parte tiene esta medida que es más grande que esta parte, en el dibujo más o menos sin mucha precisión lo vamos poniendo en proporción, ¿verdad? De esa manera nosotros nos vamos arrimando a las medidas exactas. Después, para tener más medidas exactas más adelante, cuando el diseño ya está en una etapa superior, donde ya hemos visto qué medidas exactas, qué proporciones llevan los trastes, por ejemplo, o en un cajón peruano, qué proporción lleva el ancho del cajón con respecto al diámetro de la boca. Tenemos esto,
que es un escalímetro. Es una regla que está graduada en distintas escalas. Entonces, nosotros podemos hacer nuestro dibujo no en tamaño natural, sino en una hoja de papel más pequeño. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una escala de 1 en 30, y tenemos todas las medidas exactas para poder dimensionar y proporcionar nuestro dibujo más exactamente. Eso ya viene a ser el dibujo técnico propiamente dicho, que siempre es bueno hacerlo en un tablero, con reglas, con escuadras, o bien, si uno tiene en una computadora un programa digital de dibujo técnico, entonces uno puede dibujar con mucho mayor precisión y mucho mayor detalle, ¿verdad? Pero a nosotros ahora lo que nos interesa es plasmar la idea que tenemos en la cabeza en el papel. ¿Mm? Y la próxima clase ya nos vamos a internar un poquito en el recordatorio de lo que es todo el conocimiento de la acústica, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, nos despedimos hasta la clase que viene y no dejen de mirar en la plataforma, así como estos archivos van a quedar allí en la plataforma para que ustedes los puedan ver. ¿Mm? Y además poder practicar, seguir dibujando, seguir practicando y poner un poquito de medidas en el dibujo, ¿verdad? Así entonces, cuando ustedes presentan estos trabajos, yo voy viendo más o menos el progreso que va teniendo cada uno. Y nos vamos arrimando al final del proyecto. Así que entonces nos despedimos hasta la próxima clase. Hasta luego.